Hola amigos, sean bienvenidos a la continuación del proyecto de la AppRest de ciudades y países utilizando el patrón de diseño de Teo. Bien, en este video toca realizar lo que es la capa de controlador y para eso nos vamos a dirigir a nuestro paquete raíz y sobre este vamos a crear un nuevo paquete llamado controller. Bien, el paquete controller va a ser el que contenga nuestros controladores. Para esto vamos a crear el primer controlador que se va a llamar City Controller. Vamos a crear un segundo controlador que se va a llamar Country Controller. Bien, vamos a empezar configurando el City Controller. Para esto voy a anotarlo con la notación Res Controller y la notación Request Mapping. Lo tengo por aquí. Y bien, la URL base será API y cities. Bien, ¿qué es lo que haré en este controlador? Básicamente primero voy a inyectar mi servicio, eso lo hago con la notación AutoVired y voy a definir el campo como private. Y aquí es donde inyecto mi servicio, en este caso mi City Service, lo tengo por aquí. Bien, y antes de continuar con los demás endpoints, voy a explicarle un poco para qué utilizaremos los DTOs. Bien, nosotros vamos a utilizar los DTOs para representar los datos que se van a enviar o recibir en las solicitudes HTTP. De esta forma vamos a separar así la representación de los datos de su estructura interna en el sistema. Por ejemplo, cuando el usuario haga una solicitud de tipo GET y quiera que se retorne una lista de ciudades, en un caso normal le retornaríamos una lista con nuestra entidad City, pero cuando utilizamos los DTOs no es así, ya que tenemos que retornarle una lista, pero en vez de la entidad City, tendríamos que retornarle una lista con nuestro City DTOs. Lo mismo pasa para cuando se hace una solicitud POST. Lo que se hace es guardar un DTO y convertirlo a una entidad, porque nosotros al momento de persistir en la base de datos, solo tenemos que guardar entidades y no guardar DTOs. De esta forma vamos a crear dos métodos, un método que nos permita convertir las entidades a DTOs y otro método que nos va a permitir convertir nuestros DTOs a nuestras entidades. Bien, de esta forma vamos a empezar con el controlador. Bien, lo que haremos es crear el primer método que es para convertir los DTOs a entidades. Este método va a ser de tipo private. Nos va a retornar un DTO, un city DTO y se va a llamar convert to DTO. Convert to DTO nada más. Bien, este método recibe como argumento un city, una entidad city. Y lo que haremos es crear una instancia de city DTO. Va a ser igual a new city DTO, que lo tengo por aquí. Y lo siguiente que haremos es setear estos valores de esta nueva instancia que estamos creando con los valores del city que le estamos enviando como argumento. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente usamos nuestro objeto city y el método setID y vamos a obtener el valor de nuestra entidad city que está como argumento y obtendremos el valor de su ID. Lo mismo haremos para los demás campos, utilizaré mi DTO o en este caso setearé el valor de name de mi entidad city, obtendré el name. De mi city DTO voy a setear el valor de country y de mi entidad city voy a obtener el valor de country. Y ahora solamente bastaría con retornar nuestro city DTO. De esta forma hacemos una conversión de nuestra ciudad o de nuestra entidad city a un city DTO. Bien, el siguiente método es a la inversa. Vamos a convertir una entidad DTO, un DTO a una entidad city. Lo que hacemos es definir el método como private. En este caso nos va a retornar un city. Y el método se va a llamar convert to entity. Bien, este método recibe como argumento un city DTO. Y lo que haremos dentro del cuerpo del método es crear una entidad, una instancia de city. City igual a new city. Y lo que haremos es lo mismo, setear los valores de nuestra entidad city, empezando por el ID. Y vamos a obtener de nuestro city DTO el valor del ID. Vamos a setear el siguiente valor que es el name y de nuestra entidad, perdón, de nuestro DTO obtendremos el name. Y el último sería setear el valor de country y obtener de nuestro DTO el valor de country. Y por último simplemente retornaríamos nuestra entidad city. Bien, de esta forma hemos creado dos métodos, un método que me va a permitir convertir los DTOs,
convertir nuestros objetos, nuestras entidades a DTOs y convertir nuestros DTOs a entidades. Bien, voy a empezar creando el primer endpoint y este endpoint va a ser una solicitud de tipo getMapping, pero no le voy a enviar ninguna URL. Este método va a ser definido como public y se va a llamar, perdón, nos va a retornar una lista de city DTOs. Y el método se va a llamar get all cities. Bien, este método no recibe nada como argumento. Y lo que haremos aquí es básicamente en una lista de cities, de ciudades, llamado cities, vamos a guardar y vamos a usar nuestro servicio city service y el método get all cities. Pero si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que retornar es una lista, pero de city DTOs. Así que vamos a hacer la conversión de esta lista de ciudades a un city DTOs. Usamos nuestra lista cities y el método stream, también el método map, y utilizando la palabra reservada this y mediante métodos a referencia vamos a llamar a nuestro método convert to DTO. Y por último sería con usar la clase, el método collectors y la clase collectors y el método toList. De esta forma convertimos esta lista de ciudades a una lista de ciudades DTO. Bien, el siguiente método es el endpoint, perdón, para obtener una ciudad en base a su ID o por su ID. Lo mismo usaremos aquí un getMapping, pero esta vez le pasaremos un ID como parámetro. Bien, este endpoint va a ser de tipo public, nos va a retornar en este caso un city DTO y se va a llamar getCityById. Y lo que tenemos que hacer primero es capturar con un path variable en una variable tipo long lo que se le está enviando como argumento mediante la URL. Bien, lo siguiente que haremos es justamente retornar nuestro servicio, nuestro city service y el método getCityById y le pasamos el ID. Lo siguiente que haremos es convertir este objeto que se nos está enviando de la base de datos a un DTO. Eso lo hacemos con un punto, espacio punto, el método map. Y lo que hacemos usar es un this, dos puntos, y mediante métodos a referencia volvemos a usar nuestro método convert to DTO de nuestra clase. Utilizamos un or else en caso no se encuentre la ciudad y le pasamos que nos retorne un null. Bien, de esta forma obtendremos el usuario, perdón, obtendremos la ciudad de nuestra base de datos. El siguiente endpoint es un endpoint para obtener una lista de ciudades en base al ID de un país. Eso lo hacemos con un getMapping. Tenemos la URL que va a ser country y le pasaremos como argumento una URL que es country ID. Bien, lo siguiente es crear un método de tipo public que va a retornarme una lista de city DTOs y se va a llamar get cities by country. Bien, lo primero que haré es capturar la variable que se le está enviando como parámetro mediante la URL en una variable de tipo long que se va a llamar igual que la variable. Bien. Lo siguiente es crear una lista que va a almacenar mi entidad city y se va a llamar cities. Y básicamente usaremos nuestro servicio y vamos a llamar al método getCitiesByCountry y le pasaremos el country ID para obtener la lista de ciudades en base al ID de un país. Y bien, lo que haremos es retornar nuestros cities y haremos lo mismo que hicimos en la parte de arriba, que es con un stream hacer la conversión de esta lista de ciudades de entidad city a una lista de ciudades de DTO. Lo hacemos con el método map y aquí colocamos la palabra reservada this para hacer referencia a nuestra clase, dos puntos y mediante métodos a referencia llamamos a nuestro método convert to DTO. Lo siguiente es hacer un collector y el collectors.toList para convertir la lista a un DTO, a una lista de DTOs. Bien, lo siguiente es el método para guardar. Para este método usamos un post. Tengo por aquí un post mapping. El método va a ser definido de tipo public y en este caso nos va a retornar un city DTO. El método se va a llamar save city
y va a recibir como argumento un city de Teo, que es lo que va a enviar el usuario como respuesta en la petición. Bien, esta entidad, perdón, este sitio de Teo tengo que anotarlo con la anotación request body. Lo siguiente que haré es, en este caso, es crear una declaración de city, y esto va a ser igual a convert to entity, para convertir este DTO que le estamos enviando como argumento a una entidad city. Y bien, lo siguiente es crear otra declaración de city, solo que este se va a llamar save city, saved city. Esto va a ser igual a nuestro servicio city service y el método save city. De esta forma le vamos a permitir guardar nuestra entidad en nuestra base de datos. Y por último vamos a retornar nuestro método convert to DTO y vamos a convertir la entidad saved city, que es una entidad de tipo city, a un DTO. Y bien, así quedaría nuestro post mapping y vamos a crear el último método, que es el método para eliminar, que es delete mapping. Y en la URL vamos a pedir que nos pasen un ID. Este método va a ser de tipo public, no retornaba nada y se va a llamar delete city. Bien, lo que haremos es capturar la variable que se le está enviando como argumento mediante la URL con un path variable long que se va a llamar id. Bien, por último estaría con usar nuestro servicio y el método delete city y le pasamos el id. Bien, de esta forma ya tendríamos definido todos nuestros métodos de nuestra clase cityController, todos nuestros endpoints. Solo bastaría con crear los demás endpoints para nuestra otra entidad. Bien, ahora vamos a proceder a configurar nuestro County Controller. Para esto vamos a anotar la clase con un REST Controller y con la anotación Request Mapping. La tengo por aquí. Bien, y la URL será API Countries. Bien, vamos a empezar inyectando nuestro servicio con la anotación AutoVired. Definimos el campo como private y nuestro servicio es Country Service. Hacemos la declaración. Y bien, vamos a empezar creando primero los dos métodos que van a permitir convertir nuestras entidades a DTOs y nuestros DTOs a entidades. Eso lo hacemos definiendo el campo, el método como private. Este método me va a retornar un country DTO y se va a llamar convert to DTO. Bien, recibe como argumento un country, una entidad de tipo country, y lo que hacemos es crear un country DTO, una instancia de country DTO. Lo siguiente es usar nuestro country DTO y setear los valores, en este caso del ID, con nuestra entidad country, obteniendo el valor ID de nuestra entidad country. El siguiente es setear el valor del set name y de nuestra entidad country obtener el name. Y bastaría con retornar nuestro country DTO. Y bien, el siguiente método es lo mismo, pero a la inversa. Private. Vamos a definir el método como private. Vamos a retornar un country. Y se va a llamar convert to entity. El método se va a llamar convert to entity y tenemos que pasarle como argumento un country DTO. Bien, lo que haremos aquí es crear una instancia de country. New country. Y lo que haremos es setear los valores de esta instancia. Country set ID y de nuestro country DTO vamos a obtener el ID. Country.setName y de nuestro country DTO vamos a obtener el name. Bien, aquí hay un error y es que me he confundido y no es la entidad country sino nuestra entidad country DTO y obtengo el ID. Bien, y bastaría con retornar nuestro country. Ahora lo que haremos es la creación de nuestros endpoints. Para esto voy a crear el primer endpoint que va a ser un getMapping. A ver si me permite colocar el arroba. Un momento. Bien, vamos a empezar con el primer endpoint que va a ser tipo getMapping. Va a ser de tipo public y este endpoint me va a retornar una lista de country DTOs. Country DTO que tengo por aquí. Y se va a llamar get all
countries. Bien, ok, un error de sintaxis. No tenemos que pasarle nada como argumento. Este endpoint va a tener una lista de countries que se va a llamar countries. Y esto va a ser igual a nuestro servicio. Country service y el método get all countries. Ahora lo que tenemos que hacer es retornar nuestros countries y con un string convertir esta lista con la entidad country a una lista con una entidad DTO. Hacemos con un string el método map. Usamos nuestra palabra de this y mediante métodos de referencia llamamos a nuestro método convert to DTO y utilizamos nuestro collector.toList. Bien, el siguiente endpoint es un getMapping igual, solo que esta vez le vamos a pasar una URL. Vamos a decir que nos pasen una URL como argumento, va a ser de tipo public, nos va a retornar un country DTO, y se va a llamar get country by ID. Bien, lo que haremos es básicamente capturar primero lo que se le está enviando como argumento mediante la URL con un path variable, una variable tipo long llamada id. Bien, lo siguiente es retornar nuestro servicio que es country service y el método getCountryById y le pasamos el id. Lo siguiente es convertir este objeto que estamos recuperando de la base de datos, que es una entidad, a un DTO. Eso lo hacemos con un map. Usamos la palabra reservada this para hacer referencia a la clase, dos puntos y el método convertToDTO. Y por último, usamos un or else en caso no se encuentre el país. Y vamos a definirlo en null. Bien, lo siguiente es crear nuestro endpoint para guardar, que es de tipo post. En este caso no vamos a ponerle una URL, va a ser de tipo public, nos va a retornar un country DTO y el método se va a llamar saveCountry. SaveCountry nada más. Bien, acá tenemos que enviarle una entidad de tipo country DTO, pero tenemos que anotarlo con la notación request body. Bien, lo siguiente es crear un country, una declaración de country. Esto va a ser igual a convert to DTO y vamos a convertir nuestro country DTO a un, no, perdón, acá era un convert. Vamos a convertir a nuestro DTO a una entidad con convert to entity. No sé cómo he definido el método, creo que está mal. Convert to entity, voy a copiarlo, pegarlo aquí. Y bien, acá le voy a pasar mi country DTO. Y lo que haré usar es setear los valores de country. No seteo nada aquí. Creo otro objeto de tipo country que se va a llamar savedCountry. Y bien, este método va a ser igual a nuestro servicio country service y el método saveCountry. Y lo que haremos es guardar nuestra entidad country. Y por último vamos a retornar nuestro convert to DTO y vamos a convertir nuestro saveCountry a un objeto DTO otra vez para mostrarlo en la respuesta. Bien, por último bastaría con crear nuestro endpoint para eliminar, que es de tipo delete mapping. Tengo por aquí, es de tipo public y no retorna nada. Se va a llamar delete country. Bien, este método tenemos que capturar la variable, para eso voy a copiar la anotación path variable que tenía por aquí arriba. Y lo que haré es usar mi servicio country service y el método delete country y le paso el ID. Bien, de esta forma estaría configurado también mi controlador para la entidad country. Como pueden ver, ahí están todos los endpoints y los métodos para convertir a DTO y convertir a entidad. Bien, en el siguiente video voy a pasar a lo que es el testeo con la herramienta Postman para hacer todo el tema de estas solicitudes HTTP y poder testear la aplicación y nuestra API REST. Eso es todo, yo soy Cofecito y síganme para más videos.